Les invito, hermanos, que abran sus Biblias en Jeremías, capítulo 50. Y yo quiero que mantengan sus ojos anclados al texto. Vamos a estar predicando 2 capítulos con bastantes textos. Y eso tiene 2 ventajas. La primera es que nos va a mantener los ojos ahí, en el texto. Y la segunda es que lo que más vamos a decir es lo que Dios ya ha dicho. Y confiamos en que el Señor obre por el poder de su palabra. Así que manténgase ahí, no se pierda de ahí, mantenga su mirada en su Biblia y escuche atentamente lo que Dios va a decirnos hoy. Jeremías 50, verso 1. La palabra que el Señor habló acerca de Babilonia, la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anúncienlo entre las naciones y háganlo oír. Levanten estandarte, háganlo oír. No lo oculten, sino digan, ha sido tomada Babilonia. Está avergonzado Bel, destrozado Merodac. Han sido avergonzadas sus imágenes, destrozados sus ídolos. Y es interesante que esa palabra ídolos, la palabra original, en el texto original, no es ídolos, sino bolas de estiércol. Fíjense cómo inicia esta profecía. Han sido avergonzadas sus imágenes, destrozados sus bolas de estiércol. Porque ha subido contra ella una nación del norte, que hará de su tierra objeto de horror, y no habrá habitante en ella. Tanto hombres como animales habrán huido, se habrán ido. Así inicia la profecía contra Babilonia. A través de Jeremías, el Señor hace proclamar su juicio contra esta nación. Y en la introducción, como leímos, Él menciona a Bel, Merodac, que eran los dioses principales, ¿sí? Pudiera decirse que es el mismo Dios, se llamaba de formas diferentes. Más adelante vamos a ver otro nombre que se usa para el mismo Bel o Merodac. Es como un nombre que luego se usó por Baal, se cambió por Baal, pero es la misma deidad, la deidad principal de Babilonia. Dios vendría a hacer juicio contra Babilonia, avergonzaría a sus dioses, los ídolos en quienes confiaba esta nación y que al parecer eran muy poderosos, al parecer, dado al éxito que Babilonia estaba teniendo. ¿Cierto? Porque Babilonia nadie lo podía parar. Nación a la que llegaba, nación con la que arrasaba. Y muchos podrían decir, es que nuestro Dios es poderoso. Bel, Merodac, nuestros ídolos. Esos ídolos en los que ellos confiaban, ahora serían avergonzados por el único Dios vivo y verdadero. Y así como Dios usó a Babilonia para traer juicio a otras naciones, ahora subiría contra ellas una nación del norte. No sé si se acuerdan que en casi que todos los juicios Dios le decía a estas naciones, vendrá una nación del norte, vendrán del norte, será Babilonia. Y ahora Babilonia le dice, vendrán del norte. Ellos ahora serían amenazados por otra nación del norte que vendría a destruirlo y dice que su tierra se volvería un desierto. Serían objeto de horror. El juicio contra Babilonia, y esto es importante, marcaría el principio de las promesas de restauración que Dios había dado a su pueblo. Y esto es clave porque en medio de lo que este pueblo viviría, miren, todavía el pueblo no había sido enviado a Babilonia. Ellos todavía no habían sido expulsados de la tierra completamente. No había sido destruido Judá, ni el templo, ni las murallas. Todo esto que hemos visto son anuncios. De hecho, el capítulo 52 que se predicará el otro domingo es donde se describe lo que finalmente pasó y que se cumplió lo que el Señor había dicho. Pero esta profecía es importante y es importante que ellos la tuvieran a la mano y con tanta amplitud, porque en medio de lo que ellos iban a vivir estando en Babilonia, saber que Babilonia también sería juzgado y que su exilio no duraría para siempre, les daría la oportunidad a ellos de arrepentirse y volver a Dios. Les ayudaría a vivir con las consecuencias de su pecado, porque ellos serían exiliados no por error,
sino por su propio pecado. Ellos iban a vivir con las consecuencias de su pecado, pero en medio de las consecuencias de su pecado ellos podrían aún contemplar la bondad y la misericordia de Dios. Si ellos querían tener razones para recordar que Dios era bueno y tenía misericordia, era leer capítulo 50 y capítulo 51 de Jeremías. Miren lo que dice el verso 4. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, vendrán los israelitas, vendrán. Ellos, junto con los hijos de Judá, vendrán andando y llorando, y al Señor su Dios buscarán. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros. Vendrán para unirse al Señor en un pacto eterno que no será olvidado. Dice el Señor, voy a destruir Babilonia, y en aquellos días habrá en el pueblo el deseo de buscarlo. Anhelarán el camino de Sión. En el monte Sión era donde estaba el templo. Anhelarán el camino de Sión, dice el texto, y a ese lugar volverán sus rostros. Y encontramos en este verso, en el 5, la hermosa promesa del nuevo pacto. Dice, aquellos que se arrepientan y busquen al Señor, ¿qué va a pasar? Se unirán a Él en un pacto eterno. El nuevo pacto que Jeremías les anunció unos capítulos atrás. El antiguo pacto, el que los legislaba a ellos, los llevó a la destrucción, no porque el antiguo pacto hubiera sido malo, sino porque ellos lo desobedecieron. Miren lo que dice el verso 6. Mi pueblo ha venido a ser como ovejas perdidas. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Los que destruyeron al pueblo de Dios, ellos, dice el pasaje, se olvidaron de su lugar de descanso. ¿Quién era su lugar de descanso? La tierra, el templo, Dios. Por causa de su desobediencia al pacto, ellos se habían olvidado de Dios, habían olvidado en dónde estaba su descanso. Y que Dios habitaba en medio de ellos, en el templo, y que Él le había dado reposo en la tierra de la cual serían expulsados. Por causa de su desobediencia, ellos se habían olvidado de Dios, de la adoración en el templo, de que ese lugar era el lugar de reposo. Por eso el antiguo pacto, su desobediencia al antiguo pacto, los destruiría. Por eso es que Dios dice, cuando yo haga juicio contra Babilonia, entonces ellos vendrán y nos uniremos en un pacto eterno, un nuevo pacto. Verso 7. Todos los que los hallaban, los devoraban, refiriéndose a todas las naciones que atacaron al pueblo de Dios. Todos los que lo hallaban, los devoraban. Y sus enemigos han dicho, no somos culpables. Fíjense en esto. Porque ellos han pecado contra el Señor. Morada de justicia, el Señor, esperanza de sus padres. Así que las naciones que atacaron a Jerusalén, incluyendo Babilonia, dicen, no, nosotros no somos culpables porque ellos desobedecieron a Dios. Así que nosotros vamos y les damos. Pero Dios no funciona como funciona el dicho popular que dice, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. En la fórmula del cielo eso no funciona. Si has pecado contra el Señor, no puedes decir, no, yo no soy culpable porque es que mi pecado fue para ir en contra de otro que pecó. Entonces yo estoy eximido. Yo lo que hice fue un favor. No, si tú has pecado contra el Señor, eres culpable ante Él y serás juzgado por Él. Estos pasajes nos muestran la realidad de lo que existe en la Escritura. Dios es soberano y el hombre es responsable. ¿Que cuál es primero, cuál no? Ambas cosas están allí. Dios usó a Babilonia para juzgar a su pueblo y ahora le está diciendo a Babilonia, tú pecaste contra mí porque atacaste a mi pueblo y serás juzgado también. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Son inocentes? No, son culpables. Son culpables. Así que Dios le dice a su pueblo, verso 8,
Huyan de en medio de Babilonia y salgan de la tierra de los caldeos. Sean como machos cabríos frente al rebaño, al frente del rebaño, porque yo hago despertar y subir contra Babilonia una horda de grandes naciones de la tierra del norte que se alinearán para la batalla contra ella. Desde allí será llevada cautiva, sus flechas serán como diestro guerrero que no vuelve con las manos vacías. Y Caldea, la tierra donde estaba Babilonia, se convertirá en botín. Todos los que la saqueen se saciarán, declara el Señor. Casi que todo lo que Él dijo que le harían a las naciones a través de Babilonia, ahora le pasará a Babilonia. Ellos saquearon, ellos se saciaron, y el Señor dice, voy a traer una nación del norte que la devastarán y la saquearán. Y ahora el Señor, en el verso 11, empieza a decirles la razón por la cual Él los está juzgando. Miren lo que dice el verso 11. Porque ustedes se alegran. Se está refiriendo a Babilonia. Porque ustedes se alegran, porque ustedes se regocijan, saqueadores de mi heredad. ¿Cuál era la heredad de Dios? La tierra y su pueblo, ¿no? Ustedes se alegran y se regocijan haciendo esto. Porque saltan como novilla trilladora y relinchan como caballos sementales. Su madre se avergonzará en gran manera, será humillada la que los dio a luz, será la última de las naciones, desierto, sequedal y lugar desolado. A causa del enojo del Señor no será habitada, sino que estará desolada toda ella. Todo el que pase por Babilonia se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas. Pónganse en orden contra Babilonia en derredor suyo todos los que entesan arco. Tiren contra ella, no escatimen las flechas, porque ha pecado contra el Señor. O sea que el Señor los está juzgando y ellos no son inocentes. Ellos no pueden decir, no somos culpables. A mí me mandaron. No pueden decirlo. Ellos dicen, ustedes se alegraron y se regocijaron. Y ahora les dice, ustedes han pecado contra el Señor. Den grito de guerra, verso 15, en derredor contra ella. Se han rendido, caen sus columnas, son derribadas sus maravillas, porque esta es la venganza del Señor. Tomen venganza de ella, como ella ha hecho, así hagan con ella. Exterminen a Babilonia, al sembrador y al que maneja la hoz en tiempo de la siega. Ante la espada opresora, cada uno volverá a su pueblo, cada uno huirá a su tierra. El Señor se vengará de Babilonia a través de la venganza de las naciones que la ataquen. Dice, vénguense porque esta es mi venganza. ¿Y por qué? Porque pecaron contra el Señor. Porque se alegraron y se regocijaron en hacer la maldad, en saquear su heredad. El juicio del Señor incluye para Babilonia destrucción y desolación de la ciudad. Pero ahora en el verso 17, el Señor vuelve a mencionar a Israel y su promesa de perdón y restauración. Miren esto. Rebaño descarriado es Israel. Los leones lo han ahuyentado. Primero lo devoró el rey de Asiria. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando iniciamos Jeremías, o bueno, cuando explicamos en algún momento en la iglesia, el reino estaba dividido, el reino del norte y el reino del sur. Israel, Judá. A Israel, en primer lugar, Asiria lo destruyó y lo conquistó y fueron exiliados. Y quedó Judá, que es a donde principalmente Jeremías estuvo pronunciando el juicio. Por eso el Señor dice, primero lo devoró el rey de Asiria, el reino del norte, y después Nabucodonosor, rey de Babilonia, quebró sus huesos. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, voy a castigar al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su pastizal, y pastará en el Carmelo y en Basán, y se saciarán sus deseos en la región montañosa de Efraín y en Galaad.
El Señor dice, castigaré a Babilonia, a su rey, y traeré otra vez a mi pueblo. Dice, vendrán a pastar, mis ovejas volverán a comer. En estas zonas que él menciona, el Carmelo, en Basán, en Efraín y en Galaad, que eran las zonas más fértiles de entonces. Ahí tenían pastos verdes todo el tiempo. Dice, en aquellos días, verso 20, y en aquel tiempo declara el Señor, miren esto impresionante, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna. Y los pecados de Judá, pero no se hallarán. Porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. No solo el Señor tomará venganza de Babilonia y hará volver a su pueblo a la tierra que Él les dio, sino que pasará algo mucho mayor y más grande. No habrá iniquidad ni pecados en el pueblo de Dios, dice, porque Él los perdonará. Y saben que eso solo será posible a través del nuevo pacto. Él lo acabó de mencionar, el pacto eterno. Eso es una buena noticia. Porque ¿qué tal que ellos vuelvan y el Señor no los perdone? A la nada estarían otra vez expulsados, porque merecen la expulsión. Pero el Señor dice, vendrán. Y saben que buscarán sus pecados y no los encontrarán. ¿Por qué? Porque yo los voy a perdonar. ¿A quiénes? A los que yo haya dejado como remanente. ¿A todos? No. A los que Él haya escogido. A los que Él haya dejado como remanente. Dios le estaba predicando el Evangelio a su pueblo a través de la profecía. El juicio contra Babilonia anticipa el cumplimiento del nuevo pacto, el perdón total para aquellos a los que Dios escogió. Pero a Babilonia no se les da esta esperanza. Miren lo que dice el verso 21. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los habitantes de Pecot, zonas de Babilonia, ciudades de Babilonia. Mátalos y destrúyelos, declara el Señor, y haz conforme a todo lo que te he ordenado. Hay estruendo de guerra en el país y gran destrucción. Cómo ha sido cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. ¿Quién era ese martillo? Babilonia. ¿Cómo ha sido cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones? Babilonia, te puse lazo, te puse una trampa. Y no te diste cuenta, fuiste atrapada y no te diste cuenta. Has sido sorprendida y apresada. ¿Por qué? Porque te pusiste a provocar al Señor. El Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su indignación. Porque esta es obra del Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Vengan contra ella desde los últimos confines, abran sus graneros, conviértanla en montones y destrúyanla por completo, que no le quede nada. Pasen a espada todos sus novillos, que desciendan al matadero. Ay de ellos, porque ha llegado su día, la hora de su castigo. Se oye la voz de los que huyeron y escaparon de la tierra de Babilonia, anunciando en Sión la venganza de nuestro Dios, la venganza de su templo. Babilonia destruyó el templo. Capítulo 52. Y aquí se estaba anunciando que el Señor vengaría eso. La venganza de su templo. Recluten arqueros contra Babilonia, a todos los que entesan el arco. Acampen contra ella por todos lados, que no haya escape. Denle el pago conforme a su obra. Conforme a todo lo que ha hecho, así hagan con ella. Porque se ha vuelto insolente contra el Señor, contra el Santo de Israel. Ha pecado, ha provocado al Señor, se ha alegrado y se ha regocijado de saquear su heredad, se ha vuelto insolente. Por tanto, verso 30, sus jóvenes caerán en sus calles y todos sus hombres de guerra serán silenciados en aquel día, declara el Señor. Estoy contra ti, arrogante, declara el Señor, Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día,
la hora en que te castigaré, y la arrogante tropezará y caerá sin que nadie la levante. Prenderé fuego a sus ciudades, el cual devorará todos sus alrededores. Dios había dado a Babilonia todo su poder. Dios mismo le dio ese poder. Sus riquezas, su éxito militar. Y esto llevó a Babilonia a que se volviera arrogante, insolente, orgullosa, que provocara al Señor, dice el texto. Esa es la causa del juicio de Dios. ¿Hay algo de esto en ti? ¿Hay en ti arrogancia por lo bien que te va? ¿Por lo bueno que eres? ¿Por lo mucho que tienes? ¿Hay soberbia en tu corazón cuando hablas o en tus pensamientos por lo mucho que ahora sabes? Porque eres un cristiano con sana doctrina y tal. ¿Te estás tomando la atribución de ser un martillo teológico o moral para los demás? Si la arrogancia y el orgullo hace parte de lo que tú eres, déjame decirte algo. Nada de lo bien que te va, o de lo bueno que eres, o de lo mucho que tienes, es por causa tuya. El mismo Dios de gracia te lo ha dado. Lo mucho que sabes, también es por gracia de Dios. El juicio contra Babilonia por causa de estos pecados deben llevarte al arrepentimiento, a reconocer que delante de Dios tú no eres más que alguien que ha recibido su misericordia, por lo cual te debes a Él por completo. Si tú eres del Señor, mi hermano, tú debes estar mucho más alerta cuando el orgullo y la arrogancia dominen tu corazón, y ir al Señor arrepentido y humillarte delante de Él cada vez que se asoma por ahí. Eso fue lo que le pasó a Babilonia. Nadie me para. El mismo Dios. Y el Señor le está señalando precisamente eso. Como creyentes deberíamos ser los más humildes de los hombres. Porque sabemos que nada de lo que tenemos es nuestro. Y que todo nos ha sido dado por pura y física gracia. Desde el nuevo nacimiento, desde que nacimos de nuevo, desde que conocimos al Señor, hasta crecer en conocimiento del Señor, la fe, la reconciliación con Dios, hasta las cosas materiales que tenemos, todo eso nos lo ha dado Dios por gracia. No lo merecemos, no es porque somos los mejores, no es porque somos medio buenos, no, es por gracia, pura gracia. Y si hay alguien aquí que no ha rendido su vida al Señor, también tienes que entender algo. Esto que está pasando con Babilonia tiene que ver contigo. Tu buena racha no será eterna. Algún día, lo que el mismo Señor te ha dado por gracia, de aquello que te sientes orgulloso o incluso te hace pensar que no necesitas a Dios, podrá terminar. ¿Y sabes qué pasará? Tendrás las manos vacías y no tendrás a dónde ir en busca de esperanza y fuerza. Y es por eso necesitas al Señor. Porque no hay mayor bien fuera de Él. No hay mayor bien que Él. Miren lo que dice el verso 33. Así dice el Señor de los ejércitos. Oprimidos están los israelitas y los hijos de Judá también. Todos los que tomaron cautivo los han retenido. Se han negado a soltarlos. Pero su Redentor es fuerte. El Señor de los ejércitos es su nombre. Defenderá su causa con energía para traer reposo a la tierra y turbación a los habitantes de Babilonia. Espada contra los caldeos, declara el Señor, y contra los habitantes de Babilonia, contra sus oficiales y sus sabios. Espada contra los impostores y se volverán necios. Espada contra sus valientes y serán destrozados. Espada contra sus caballos y contra sus carros y contra todos los extranjeros que están en medio de ella y serán como mujeres.
espada contra sus tesoros y serán saqueados. Sequía sobre sus aguas y se secarán. Y aquí está otra razón por la cual les está haciendo juicio, porque es una tierra de ídolos. Y se vuelven locos por sus horribles ídolos. Por tanto, allí vivirán las fieras del desierto junto con las hienas. También vivirán avestruces en ella. Nunca más será habitada ni poblada por generación y generación. Como cuando Dios destruyó Sodoma y a Gomorra y a sus ciudades vecinas, declara el Señor. Ningún hombre habitará allí, ni residirá en ella hijo de hombre. Un pueblo viene del norte, una gran nación, y muchos reyes se levantarán de los confines de la tierra. Empuñan arco y jabalina, son crueles y no tienen misericordia. Su voz ruge como el mar, y a caballo van montados, alineados como un solo hombre para la batalla contra ti, hija de Babilonia. El rey de Babilonia ha oído noticias de ellos, y miren lo que pasa. Flaquean sus manos, el poderoso, ¿no? Poderoso Nabucodonosor. Flaquean sus manos, la angustia se ha apoderado de él, agonía como mujer de parto. Viene uno que subirá como león de la espesura del Jordán a la pradera de verdes pastos, y en un instante lo haré huir de él, y al que sea escogido nombraré sobre él. Porque, ¿quién es como yo y quién me citará juicio? ¿Quién es el pastor que me podrá resistir? Por tanto, oigan el plan que el Señor ha trazado contra Babilonia y los designios que ha decretado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente los arrastrarán, aún a los más pequeños del rebaño. Ciertamente a causa de ellos hará una desolación de su pastizal. Al grito de Babilonia ha sido tomada, la tierra tiembla y el clamor se oye entre las naciones. Espada, sequía, terror. El Señor de los ejércitos es el juez de Babilonia, pero Él dice, pero soy el redentor de mi pueblo. Y su redentor es fuerte, dice el texto. Su redentor es fuerte. ¿Quién podrá resistirme? ¿Quién podrá hacer juicio contra mí? El redentor del pueblo de Dios, el juez de Babilonia es fuerte para redimir y es fuerte para juzgar. El Señor de los ejércitos es su nombre. 51, capítulo 51, miren cómo el Señor ahora describe el juicio o sigue describiendo el juicio. 51, verso 1. Así dice el Señor. Levanto contra Babilonia y contra los habitantes de Leb Kamai. Leb Kamai es una referencia a los caldeos, pero como en un código cifrado, ¿sí? Es un juego de palabras y de letras combinadas que trata de decir lo mismo, los caldeos. Dice, levantaré contra Babilonia y contra los habitantes de Leb Kamai el espíritu de un destructor. Y enviaré extranjeros a Babilonia que la aventarán y vaciarán su tierra, porque estarán contra ella por todos lados el día de su tribulación. Que no entese el arquero su arco, ni se levante con su coraza. No perdonen a sus jóvenes, entreguen a la destrucción todo su ejército, caerán muertos en las tierras de los caldeos y traspasados en sus calles. Y mira lo que dice el verso 5. Porque ni Israel ni Judá ha sido abandonado por su Dios, el Señor de los ejércitos, aunque su tierra está llena de culpa delante del Santo de Israel. Huya de en medio de Babilonia y salve cada uno su vida, no perezcan por su culpa, pues es el tiempo de la venganza del Señor. Él dará su pago. Copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, se enloquecieron por tanto las naciones. De repente cae Babilonia y se hace pedazos. Den gemidos por ella, traigan bálsamo para su dolor, quizás se cure. Y ahora dice el 9, quisimos curarla,
pero no ha sanado. Déjenla y vayamos cada cual a su tierra, porque ha llegado al cielo su juicio, se ha elevado hasta las nubes. Esto pareciera que estuviera en la voz del pueblo. Desde el 9 dice, quisimos curarla, pero no se pudo. Ahora mira lo que dice el 10. El Señor ha sacado a la luz nuestra justicia. Vengan y cantemos en Sión la obra de nuestro Dios. Epa, que hay algo raro. Ahorita lo vemos. Afilen las flechas, llenen las aljabas. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media, el imperio que finalmente atacaría a Babilonia. Dice, porque su plan contra Babilonia es destruirla. Porque esta es la venganza del Señor. Y otra vez, la venganza de su templo. Levanten bandera contra los muros de Babilonia, refuercen la guardia, pongan centinelas, preparen emboscadas, porque el Señor ha decidido y también ejecutará lo que habló acerca de los habitantes de Babilonia. Oh tú que moras junto a muchas aguas, rica en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tu codicia. El Señor de los ejércitos ha jurado por sí mismo, ciertamente te llenaré de hombres como langostas y entonarán contra ti gritos de victoria. El Señor no puede ser más gráfico en la manera en cómo describe lo que pasará. Y yo no sé si lo notaron, pero en esta porción Él dice dos cosas. Él dice, no he abandonado ni a Israel ni a Judá. Dice, aunque la tierra está llena de culpa. Y nosotros vimos eso en el libro de Jeremías. La tierra está llena de pecado, no por Babilonia propiamente, sino por el pueblo. Ellos han pecado, ellos sirvieron a otros dioses, ellos despreciaron al Señor, desobedecieron. Ellos van a estar exiliados y expulsados y sometidos por esta nación pagana por ellos mismos. La tierra será desolada, será destruida por ellos mismos. La tierra está llena de culpa. El Señor no los ha olvidado, aunque la tierra está llena de culpa, dice el Señor. Pero en el verso 10, que les decía que eso estaba raro porque ellos dicen, el Señor ha sacado a la luz nuestra justicia. ¿Cómo así? ¿Cuál justicia? ¿Cuál justicia ha sacado el Señor a la luz? ¿Cuál justicia nuestra? Dice en ellos. Al Señor ha sacado a la luz nuestra justicia. ¿Será la justicia de ellos si ellos no son justos? Al contrario, ellos son injustos. Así que esto implica varias cosas. Lo primero es que lo que el Señor está haciendo contra Babilonia, lo que hará, lo está haciendo conforme a su justicia. No conforme a la justicia de ellos. Porque ellos no han sido justos. Ellos han pecado contra el Señor. Y definitivamente, esa justicia que dice el texto que el Señor saca a la luz, como no puede ser la de ellos, tendría que ser la de uno que vendría después. La del Hijo de Dios Jesucristo. Él, hay algo que sabemos, y es que si Dios es justo, no puede simplemente pasar por alto el pecado, porque eso sería injusto. Y cuando ellos dicen, el Señor ha sacado a la luz nuestra justicia, necesariamente nos lleva eso a pensar en Jesús. Necesariamente, porque ellos no son justos, pero el Señor ha sacado esa justicia para traerlos otra vez a su tierra y para castigar a Babilonia. ¿La justicia de quién? Tiene que ser la de Jesús. En Él es en quien los pecados de ellos serán perdonados. Pero en Él es en quien los pecados nuestros también son perdonados. Él es nuestra justicia. Y el Señor sacará a la luz nuestra justicia en favor de nosotros el día que juzgará todas las naciones y nosotros lo veremos. Y nosotros veremos el juicio y nosotros diremos como ellos, el Señor sacó a la luz nuestra justicia, no la nuestra. A Cristo, nuestra justicia. Por eso es que ellos dicen, vengan y contemos en Sión la obra del Señor nuestro Dios. Porque ellos no se pueden dar crédito a sí mismos.
Y esto es digno de contar. Me gustó mucho que ellos dicen, vamos y contemos. Miren lo que Dios está haciendo. Esto es digno de contar. Ellos podrán ver que su salvación, que su redención es todo obra del Señor nuestro Dios. Y para nosotros también, tu salvación, tu redención, el ser rescatado de la ira de Dios, del pecado que te condena, es todo obra del Señor. No hay mérito alguno en nosotros, es todo obra del Señor nuestro Dios y es por medio de Cristo nuestra justicia. Ellos cantarán en Sión la grandeza del Señor y nosotros hacemos esto aquí cada domingo. Pero no solo debe quedarse aquí, sino que tú debes contar de las maravillas de Dios, de la salvación que Él ha hecho, de que Cristo es tu justicia en tu trabajo, en el colegio, en el barrio, en tu casa, por Zoom, por Meet, por Teams. Ellos contemplaban eso y decían, vamos y contemos y cantemos y contémoslo y cantémoslo. Hermano, cuéntalo y cántalo y alégrate de tu salvación. Verso 15. Miren cómo la profecía describe al Dios que estaba obrando todas estas cosas. Él dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el Dios poderoso que cantábamos. El que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay tumulto de aguas en los cielos. Y hace subir las nubes desde los confines de la tierra. Él produce los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Toda la humanidad es necia, falta de conocimiento. Se avergüenza todo orfebre de sus ídolos, porque sus imágenes fundidas son engaño, y no hay aliento en ellas. Vanidad son, obra ridícula. En el tiempo de su castigo perecerán. Y él dice, no es como estas cosas la porción de Jacob. Dios, no es como estas cosas. Porque Él es el hacedor de todo y de la tribu de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. Yo no sé cuántas veces han escuchado el Señor de los ejércitos, es su nombre. Él, Dios, el Dios de los ejércitos. Y fíjense lo que ahora dice el Señor, verso 20. Él dice, eres mi mazo, mi arma de guerra. Y aquí cambia un poco la idea. Él le había dicho a Nabucodonosor, a Babilonia, eres mi martillo. Eres el martillo de la tierra y te usé y se embriagaron contigo. Se volvieron locos por el vino que les diste. El martillo de la tierra. Pero ahora él dice otra cosa. Él dice, eres mi mazo y mi arma de guerra. Y aquí no se está refiriendo a Babilonia, sino al que conquistaría Babilonia. Muchos estudiosos afirman que Dios se está refiriendo a Ciro de Persia, porque él derrotó a Babilonia. Dice, contigo destrozaré naciones, contigo destruiré reinos, contigo destrozaré el caballo y a su jinete, contigo destrozaré el carro y a lo que lo conduce, y al que lo conduce, contigo destrozaré al hombre y a la mujer, contigo destrozaré al anciano y al joven, contigo destrozaré al joven y a la virgen, contigo destrozaré al pastor y su rebaño, contigo destrozaré al labrador y su yunta, y contigo destrozaré a los gobernantes y a los magistrados, y pagaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo el mal que han hecho en Sión delante de los ojos de ustedes, declara el Señor. Entonces el Señor dice, tú eres mi mazo. ¿Quién? No sabemos. Pero contigo, no sabemos hasta aquí. Si seguimos leyendo sabremos que Ciro. Contigo destrozaré y pagaré a Babilonia. Destruiré ese martillo con un mazo. Dice el 25, yo estoy contra ti, Babilonia, monte destructor, que destruyes toda la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar desde las peñas, te reduciré a monte quemado, y no tomarán de ti piedra angular, ni piedra para cimientos, pues desolación eterna serás, declara el Señor. Yo había pensado inicialmente dejar lo que voy a decir para lo último.
Pero es que no puede evitar ver lo que Dios dice de Babilonia y el contraste inmenso con lo que Dios ha dicho de Cristo. Dice la Escritura, porque así como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿A través de quién estaba el Señor juzgando a las naciones? De Babilonia. Pero la Escritura dice que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en él mismo. Y le dio autoridad, ¿para qué? Para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Y Jesús dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Juicio. Hechos 17, lo leíamos la vez pasada también. Porque Él ha establecido un día, Dios, en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de los muertos. Babilonia fue el martillo de Dios a través del cual ejecutó juicio a las naciones, con quien Dios lo juzgaría. Incluso juzgó a su propio pueblo a través de Babilonia. Y ahora traerá un mazo contra ella. Y Él dice, porque estoy contra ti. Estoy contra ti. Pero pensemos, Dios a través de Jesús ejecutará el mayor y definitivo juicio a todas las naciones cuando Él venga por segunda vez. Pero a diferencia de Babilonia, Dios no está en contra de Él, sino que Dios se ha complacido en Él. Y se ha complacido en Él por su sacrificio. Isaías dice, quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. La voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. En Él está su complacencia. Dios está satisfecho en Jesús. Con Babilonia le dijo, estoy en tu contra. Serás destruido. La mayor evidencia, como lo leíamos en Hechos, de que Jesús complació a Dios es que Él lo levantó de entre los muertos y le dio toda autoridad y todo el juicio lo hará el Señor. Pedro, predicando, y los apóstoles dijeron, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A Él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de sus pecados. El juez de toda la tierra, Cristo Jesús, no pecó contra Dios como Babilonia. No fue orgulloso, ni insolente, ni arrogante, ni codicioso, sino que Él, y creo que este texto lo hemos leído aquí muchas veces, pero vale la pena leerlo otra vez, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo. Qué diferente Babilonia y Nabucodonosor. Se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice el texto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Babilonia se exaltó, se enorgulleció, y nuestro Salvador se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. ¿Y ahora qué hizo Dios? Lo exaltó para la gloria de Dios, para que toda rodilla se doble delante de Él. Babilonia no será exaltado. Babilonia será destruido. Verso 27. Levanten señal en la tierra. Toquen trompeta entre las naciones. Reúnan las naciones contra ella. Convoquen contra ella los reinos de Ararat, Mini y Askenaz. Eran distritos de los medos que serían convocados para atacar a Babilonia, estos nombres que están aquí. Nombren contra ella capitán, hagan subir caballos como langostas erizadas, reúnan a las naciones contra ella, a los reyes de Media, a sus gobernadores, a todos sus magistrados y a toda la tierra de su dominio. La tierra tiembla y se retuerce porque se cumplen los designios del Señor contra Babilonia de hacer de la tierra de Babilonia una desolación sin habitantes. 30. Han dejado de luchar los valientes de Babilonia, permanecen en las fortalezas, se han agotado sus fuerzas, se han vuelto como mujeres, han sido incendiadas sus moradas, rotos sus cerrojos. Un correo corre al encuentro de otro y un mensajero al encuentro de otro para decirle al rey de Babilonia que su ciudad ha sido tomada de un extremo al otro. Caos. Noticias, nos tomaron allá, por acá nos atacan. También los vados han sido ocupados y quemados a fuego los juncos. Los guerreros están aterrados, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era al tiempo de ser pisoteada. Dentro de poco le llegará el tiempo de la siega. El vino. Había un momento en donde se pisaba. Él dice, ese momento va a llegar para ustedes. Me ha devorado y aplastado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquí cambia la voz. Me ha dejado como vaso vacío. Me ha tragado como un monstruo. Ha llenado su estómago de mis delicias. Me ha expulsado. Caiga sobre Babilonia la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión. Caiga mi sangre sobre los habitantes de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así dice el Señor, yo defenderé tu causa y ejecutaré tu venganza. Secaré su mar y haré que se sequen sus manantiales, y Babilonia se convertirá en escombros, en guarida de chacales, en objeto de horror y de burla, sin habitantes. Aún rugirán como leones, gruñirán como cachorros de león. Cuando entren en calor, les serviré un banquete y los embriagaré para que se diviertan. Duerman un sueño eterno y no despierten, declara el Señor. Los haré bajar como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. ¿Cómo ha sido tomada Sesac? Otra forma de referirse a Babilonia. Y arrebatada la gloria de toda la tierra. ¿Cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones? El mar ha subido sobre Babilonia, con la multitud de sus olas ha sido cubierta. Sus ciudades se han convertido en desolación, en sequedal y lugar desolado. Una tierra en la cual nadie habita y por la cual ningún hombre, ningún hijo de hombre pasa. Dice, y castigaré a Beel, el mismo Merodac, el mismo que mencionamos al inicio. Sacaré de su boca lo que se ha tragado a las naciones, y no afluirán más a él las naciones, aún la muralla de Babilonia caerá. Destrucción, destrucción. Nada va a habitar ahí, desolación. No quedará piedra, dice una parte del texto, no quedará una piedra para que la vuelvan a fundar. Y ahora nuevamente en el 45, el Señor se dirige a su pueblo con esta profecía. Y mire lo que dice.
Ya lo ha dicho antes también. Salgan de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor, y que no desmaye su corazón. No teman al rumor que se oirá en la tierra, porque un rumor vendrá un año, y después otro rumor en otro año. Y habrá violencia en la tierra con gobernante contra gobernante. Por tanto, vienen días en que castigaré a los ídolos de Babilonia. Toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Entonces gritarán de gozo sobre Babilonia, el cielo y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Porque del norte vendrán a ella destructores, declara el Señor. Ciertamente caerá Babilonia por los muertos de Israel, como también por Babilonia han caído los muertos de toda la tierra. Los que escaparon de la espada, caminen, no se detengan, acuérdense desde lejos del Señor, y venga Jerusalén a su memoria. Estamos avergonzados porque hemos oído la afrenta, la deshonra ha cubierto nuestros rostros, porque extranjeros han entrado en los santuarios de la casa del Señor, el templo. Por tanto, vienen días, declara el Señor, en que castigaré a sus ídolos, y por toda su tierra gemirán los heridos de muerte. Aunque Babilonia ascienda a los cielos, y aunque fortifique en lo alto su baluarte, de mi parte llegarán destructores a ella, declara el Señor. Clamor de gritos desde Babilonia y de gran destrucción de la tierra de los caldeos, porque el Señor destruirá a Babilonia y hará desaparecer de ella su gran bullicio. Bramarán sus olas como muchas aguas, resonará el estruendo de sus voces, porque viene contra ella, contra Babilonia, el destructor. Sus valientes serán apresados, quebrados están sus arcos, porque Dios es el Señor de retribuciones, ciertamente dará la paga. Yo embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus gobernantes, a sus magistrados, a sus valientes, y dormirán un sueño eterno y no despertarán. Declara el Rey, cuyo nombre, ¿cuál más? Es el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: la ancha muralla de Babilonia será totalmente arrasada y sus altas puertas quemadas. Los pueblos habrán trabajado en vano y las naciones solo para el fuego se habrán fatigado. Qué terrible es la descripción de este juicio. El juicio contra esta nación será memorable. El juicio a Babilonia que estamos leyendo toma en el libro de Jeremías lo que en nuestras Biblias son 110 versículos. La suma de todos los otros juicios, los 8 juicios anteriores que leímos, son 120. Es interesante que Dios haya hecho esto y haya registrado esto de esta manera, porque ha vuelto a Babilonia una nación que representa la oposición a Dios y la persecución al pueblo de Dios. Babilonia se vuelve un término que representa todo lo que se opone a Dios, y por eso quizá hay tanta dedicación en este libro a este juicio a Babilonia. El Señor de los ejércitos juzgó a Babilonia en los tiempos de Jeremías, en estos tiempos que estamos leyendo, pero también juzgará al final de los tiempos a lo que Babilonia representa. El orgullo, la soberbia, la insolencia, la codicia, pero también la maldad, la sensualidad, la inmoralidad, la violencia, la oposición a Dios y la persecución contra el pueblo del Señor. Todo esto era Babilonia. Y el Señor la está juzgando aquí y la juzgará al final. Y yo quiero preguntar, ¿esto a ti te describe? Orgullo, soberbia, insolencia, codicia, rebelión, maldad, sensualidad, inmoralidad, violencia, oposición a Dios, persecución contra el pueblo del Señor, burla contra el pueblo del Señor. ¿Es algo que te caracteriza? ¿Tu vida se caracteriza por eso? Si no eres creyente, puede que eso esté pasándote. Puede que esto te describa. Y es posible que, a pesar de que es así, de que te describe, tú estés tranquilo. Porque hasta ahora las cosas han salido bien. Te ha ido bien,
¿Ha funcionado ese estilo de vida? ¿No has vivido nada lamentable por causa de un estilo de vida así o por causa de vivir de esta manera? Pero la realidad es que por causa de estas cosas serás juzgado junto con el mundo. Según has hecho tú, como le dijo Dios a Babilonia, así harán contigo. Dios hará contigo. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, lo leía John. Y esto es aterrador. Tus obras delante de Dios, nuestras obras delante de Dios, nos condenarán en el día del juicio. Porque cada uno de los que está aquí ha pecado contra el Señor. Quiere decir que si el Señor pagará conforme a nuestras obras, entonces la ira del Señor será derramada por aquellos que han pecado contra el Señor, y eso te incluye. Y esa ira será derramada no en un día, sino por la eternidad. A menos, y esa es la buena noticia del Evangelio, a menos que te rindas a Él y pongas tus ojos en Cristo. Cristo es el único que puede salvarte de la condenación. Porque en Cristo Dios castigó el pecado de aquellos que creen en Él. Así que si hoy te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en Cristo y su obra de salvación, entonces pasará lo que leímos en el texto hace un momento. Dice, se buscará tu iniquidad, pero no habrá ninguna. Y tus pecados también se buscarán, pero no se hallarán. Porque el Señor te perdonará y serás para parte del remanente que Él ha escogido para sí. Ese es el Evangelio. Cristo entonces será tu justicia. Quien es tu juez, será tu rescate. No esperes más. Si tú estás sin Cristo aquí, corre a Cristo en oración y ruega por su perdón. Ruega porque puedas amarle y creer en Él con todo tu corazón, porque Él no rechaza a ninguno que viene a Él arrepentido. Pero a ti, mi hermano, si tú has creído en Cristo, si tú dices, Cristo es mi Redentor, en medio de esta profecía, como lo leíamos, el Señor le dice a su pueblo que Él los haría volver. Hay una promesa. Ustedes no van a estar donde deben estar, y por eso yo juzgaré a Babilonia y los haré volver donde ustedes tienen que estar. Nosotros estamos así. Nosotros vivimos en un mundo y no estamos en donde debemos estar. Y el Señor juzgará este mundo y a nosotros nos llevará a nuestro lugar, verdes pastos. Y nuestro pastor estará ahí con nosotros. El Señor nos redimirá a pesar de nuestros pecados y como leíamos, será una obra de Él, del Señor soberano, porque ninguno de nosotros puede hacerlo. Ninguno de nosotros merece ser salvado, pero Él lo hará. Pero a pesar de que Él les dice, mira, yo juzgaré, yo los traeré, Él les da una orden en el verso 45, Él les dice, salgan de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. En el 46 les dice, no desmaye su corazón, ni teman al rumor que se oirá, porque vendrá un rumor un año, después un rumor otro año, y habrá violencia. Y dice, los que escaparon a espada en el verso 50, caminen, no se detengan. Acuérdense desde lejos del Señor y venga Jerusalén a su memoria. Mis hermanos, nosotros vivimos en Babilonia. Nosotros vivimos en un mundo que representa todo lo que Babilonia representa. En un mundo que será juzgado. Vivimos rodeados de pecado. ¿Y sabes qué es lo triste? Que podemos estar acostumbrándonos a ese mundo y a su forma de vida. Podemos ser insensibles al orgullo, a la soberbia, a la insolencia, a la rebelión contra el Señor, a la oposición y a la persecución del pueblo de Dios, a la maldad, a la sensualidad, a la inmoralidad, a la violencia. Ellos necesitaban recordar en su exilio, cuando estuvieran en Babilonia, envueltos en toda esta forma de vida distinta a lo que el Señor les enseñó, ellos tenían que recordar al Señor. Él dice, desde lejos, acuérdense del Señor. Traigan a su memoria a Jerusalén.
Y nosotros necesitamos recordarnos esto. Este no es nuestro mundo. Y tenemos que traer a nuestra memoria la nueva Jerusalén, la ciudad que nos espera. Por eso lo que el Señor le dice a su pueblo en Babilonia también son mandatos para nosotros. No te acostumbres a este mundo y sus pasiones, porque este mundo será juzgado. Nosotros debemos vivir como ciudadanos del cielo. Nosotros no somos de aquí. No te puedes acostumbrar, no puedes aplaudir lo que este mundo aplaude. No puedes considerar normal las cosas porque simplemente es normal. En el mundo es normal. En la visión del final de los tiempos, en el libro de Apocalipsis, se hace un llamado al pueblo, el mismo llamado. Pareciera una copia de este pasaje. Y dice, en la visión que estaba viendo Juan, se le dice al pueblo de Dios que salga de Babilonia para que no participen en sus pecados y para que no reciban sus plagas. Hermanos, apartemos de nosotros todo aquello por lo cual Babilonia será juzgado, por lo cual este mundo será juzgado. El orgullo, la soberbia, la insolencia, la rebeldía a la palabra de Dios, la maldad, la sensualidad, la inmoralidad, la violencia, las cosas que este mundo aplaude. ¿Cómo las vamos a aplaudir nosotros? En este mundo el orgulloso es aplaudido, el soberbio es admirado. El rebelde es seguido en YouTube. Miremos a quien es nuestro juez, a quien es nuestro rescate, y pidamos su ayuda para andar como Él anduvo, como un siervo manso y humilde. ¿Por qué será exaltado Cristo? Porque Él era, no, porque Él anduvo como el más humilde. Miremoslo a Él, Él pisó para que nosotros pisemos sobre sus pisadas. Vivamos procurando nuestra santidad, mis hermanos. Que sea evidente quién es nuestro Dios, quién es nuestro Redentor, en dónde está nuestra justicia. Para eso el Señor nos ha dejado escrito este juicio contra Babilonia. Porque cada juicio que Dios emite sobre la creación de sus naciones nos debe llevar como iglesia a procurar la santidad. No asombrarnos, wow, qué teso este Dios contra Babilonia. No. ¿Cómo esto te ayuda, iglesia, a vivir en santidad en todas las áreas de tu vida? Nuestro texto finaliza con una especie de apéndice donde se fecha la profecía. Verso 59. Dice, mensaje que el profeta Jeremías mandó a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando fue con Sedequías, el mismo Sedequías de siempre, rey de Judá, a Babilonia en el año 4 de su reinado. Seraías era jefe de abastecimientos. Escribió pues Jeremías en un solo rollo toda la calamidad que había de venir sobre Babilonia, es decir, todas estas palabras que han sido escritas acerca de Babilonia, Jeremías las escribió en un rollo, en un solo rollo. Capítulo 50 y capítulo 51, Jeremías lo escribió en un solo rollo. Dice, entonces Jeremías le dijo a Seraías, tan pronto llegues a Babilonia, cuando iban a estar en Babilonia en el exilio, abre el rollo, lee todas estas palabras y di, oh Señor, tú has hablado acerca de este lugar, de destruirlo hasta que no quede morador en ella, ya sea hombre o animal, sino que desolación eterna será. ¿Tú te imaginas? Babilonia destruye la ciudad, se lleva al resto de los que quedaban, están en Babilonia y Seraías dice, abre el rollo y dice, Señor, tú has dicho que esta ciudad será destruida. Acababan de ser exiliados. Impresionante. Y tan pronto termines de leer este rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará más por la calamidad que traeré sobre ellas, extenuados sucumbirán. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Jeremías conocía el destino de Babilonia antes de que las murallas, el templo y la ciudad fueran destruidas. Ya Jeremías sabía lo que iba a pasar. Y le dice a Seraías que lo escriba en un rollo y que hiciera esto de arrojarlo al Éufrates con una piedra como una señal de lo que le pasaría a Babilonia. No se levantaría más, se hundiría. Y ¿saben algo? La historia registra que esto ocurrió así. En el año 539, el rey Ciro de Persia
conquistó Babilonia y fue reconocido para los pueblos que habían sido conquistados por Babilonia. Ciro era un héroe, porque él hizo que todos volvieran a sus naciones. Ciro fue el que dijo, vayan y reconstruyan el templo. Ciro ordenó que los judíos volvieran a su tierra, reconstruyeran la ciudad. El imperio persa llegó hasta Egipto, fue otro imperio gigante. Conquistó Babilonia y duró muchos años, casi 200 años después, cuando fue derrotado por Alejandro Magno. ¿Y sabes qué quiere Alejandro Magno? Restaurar Babilonia, porque Babilonia era hermosa. Y dice, vamos a hacerla como estaba antes, con todo el esplendor de la ciudad. Pero él murió joven y ese proyecto quedó ahí. Babilonia nunca fue reconstruida. La ciudad de Babilonia fue descuidada y finalmente abandonada. 200 años después se cumplió el juicio a Babilonia. Dios cumplió sus juicios contra Babilonia, anunciados por Jeremías, y Dios cumplirá los juicios contra la Babilonia de nuestra, contra este mundo, contra la Babilonia de nuestros días. Así que esto, mis hermanos, que esta profecía, que este texto nos lleve a meditar en nuestros caminos, a arrepentirnos y a refugiarnos en nuestro Señor, nuestro fuerte Redentor. Vamos a orar.